Seres de pesadilla que vuelven del otro mundo para atacar a los vivos, que salen de sus tumbas a chupar la sangre de sus vecinos y familiares. Los vampiros llegaron a verse como una plaga en varios países de Europa y todavía hoy hay regiones donde se toman medidas contra ellos. Si pensamos en un vampiro nos viene a la mente el arquetipo del conde Drácula, ataviado con su oscura capa y mordiendo a sus víctimas en el cuello. Pero también en la península ibérica hubo leyendas de vampiros. Algunas de ellas mantuvieron aterrorizada a toda una región. Una de esas leyendas habla de un noble catalán que vivió en la Edad Media y luchó contra brujas y herejes, contra lo que él creía que era un molesto paganismo que se estaba extendiendo en la zona. Según se fue contando de generación en generación, este poderoso hombre tuvo un final tan trágico como enigmático. Existe en tierras catalanas uno de los personajes más legendarios de la historia europea, pero muy desconocido en la península ibérica. Tal vez sea ese personaje el que dé forma al primer vampiro aristócrata de la historia. Pero ¿quién fue este misterioso conde y por qué está considerado el Drácula español? ¿Hasta dónde se remontan los mitos de los vampiros? Y lo que es más importante, ¿qué puede decirnos la ciencia actual sobre el origen de este mito tan atávico, el de los chupadores de sangre? En esta ocasión os propongo analizar una figura tan atractiva como inquietante, presente en culturas antiguas y modernas, la del ser fallecido que vuelve del otro mundo convertido en un no muerto. El rey Alfonso II el Casto encargó al viejo noble, ya de avanzada edad, la lucha contra el paganismo en las tierras del Alto Ampurdán. Para ello, le concedieron este castillo que podéis ver justo a mis espaldas, el castillo de Llers, con una imponente torre que hoy se puede observar ya restaurada. Según las crónicas, el sanguinario Struck lo que hizo fue machacar a la población de herejes y brujas de la localidad. Una de esas brujas le lanzó una maldición y poco después, en el año 1173, el conde moría a manos del envenenamiento por parte quizá de un capitán de su ejército. Pero esta no es la única teoría sobre el trágico final de nuestro noble catalán. Mira, tenemos que pensar que el conde Strutt es un personaje tejido en la leyenda, pero la realidad es que tras mis investigaciones, yo creo que es un personaje real, ¿de acuerdo? Que existió alrededor del siglo XII, siglo XIII, las fechas bailan un poquito. Es un personaje que realmente era un nigromante. Procede de la antigua Yugoslavia, de lo que sería Serbia actualmente. Cuando llega a lo que sería Cataluña, la marca hispánica en aquel momento, le conceden un condado, tras haber combatido muy bravamente contra el Islam. En el momento en el que se instala en su castillo empiezan a aparecer jóvenes, sobre todo mujeres, desangradas, a las cuales también se ha consumido carne de ellas, parte de ellas, para hacer estos rituales. Al final acaba en manos del pueblo, apresado, condenado y ajusticiado como un vampiro. Pero curiosamente, tras su muerte, vuelve a aparecer. La maldición continúa. Aquel hombre maldito sigue apareciéndole al pueblo. Y curiosamente aparecen plagas y sobre todo hambrunas que parecen derivar de la maldición del conde Struck. Otras versiones cuentan que una monja decidió acabar con el vampiro. Fue hasta su tumba y le clavó una estaca en el corazón, obligando al conde a descansar en paz, para siempre. Películas sobre vampiros se han rodado muchas. Cuesta olvidar las interpretaciones de Christopher Lee y de Bela Lugosi del cine clásico o al ya más romántico Drácula de Francis Ford Coppola. Los directores llevaron a la pantalla la famosa novela de Bram Stoker titulada Drácula, publicada en 1897 y que aprovechó el miedo a los vampiros que habían vivido la Europa donde se criaron los abuelos del escritor. La idea más extendida es que Bram Stoker utilizó como inspiración para su personaje a un malvado príncipe de Valaquia de nombre Vlad III. Todos hemos oído hablar del conde Drácula, un personaje misterioso que recreó Bram Stoker a finales del siglo XIX en la obra titulada Drácula. Estaba inspirándose en un ser real que habitó en Valaquia, de donde era príncipe, llamado Vlad III,
en el siglo XV y que además fue apodado como el Empalador porque él luchó por la independencia de su territorio contra el Imperio Otomano. Era sanguinario y cruel con los enemigos y a día de hoy, por haber hecho famosa la tierra de Transilvania, es considerado un héroe nacional en Rumanía. Sin embargo, las últimas investigaciones han desvelado que Bram Stoker no conocía la figura de Vladislao III, Vlad Tepes el Empalador, llamado Vlad Drácula, y que de hecho bautizó como Drácula a su personaje por pura casualidad, tras leer un artículo en el que aparecía este nombre. El término Drácula deriva del diminutivo rumano Dracula, que significa hijo de Dracul, hijo del dragón. El apodo viene del nombre con el que se conocía al padre de Vlad III, que era Vlad II, Vlad Dracul, traducido como Vlad el Dragón, llamado así por pertenecer a la Orden del Dragón y no por ser diabólico. De modo que el despertar del mito del vampiro no lo encontramos ni en la novela de Stoker, ni en Vlad III, ni en nuestro conde Strux, que por cierto murió 300 años antes que el príncipe valaco. Incluso la palabra Nosferatu, tan famosa en cuentos y leyendas, no existe realmente ni en el idioma rumano ni en el húngaro, y fue popularizada por la novela Drácula. Entonces nos preguntamos, si todo esto ha sido una invención de los escritores y su morbosa imaginación, ¿cómo explicar el pánico al vampirismo que asoló la Europa del siglo XVIII? La idea del muerto que vuelve desde alguna especie de limbo al mundo terrenal para hacer daño a los vivos se fue consolidando durante miles de años, mucho antes de que existiera la palabra vampiro, y ha evolucionado hasta nuestros días. Una de las cuestiones de mayor interés antropológico es ¿cuándo y dónde nace el mito? A finales del siglo XVIII el mito del vampiro, ¿verdad, Thor?, está ya plenamente instalado en Occidente, pero sin embargo reúne unos requisitos que luego se incorporan a la literatura que preocupan durante los últimos 300 años de una manera escandalosa. Y es lo de la sangre que tengo entendido que en el mito clásico no existe. Hay que entender que el pueblo considera que en la sangre están dos elementos vitales, ¿de acuerdo? El alma, el espíritu y lo que es la carne, el cuerpo. Entonces, poseer esa sangre es obtener una serie de beneficios. Por eso, en muchas ocasiones, incluso los ajusticiados eran personas a las que se recurría en ese momento del ajusticiamiento a obtener su sangre. Había personas que tenían más probabilidades de convertirse en vampiro, aquellas que tenían una mala muerte. ¿Y qué es una mala muerte? Una mala muerte es un suicida, alguien que hubiera muerto en un naufragio, alguien maldecido por las brujas, alguien ejecutado. Todas esas muertes conllevan algo. Son muertes que se producen no a lo largo de una enfermedad, ¿no? La energía vital no se ha ido consumiendo, sino que de repente se rompe. No son muertes naturales. Exactamente. No les tocaba morir. Por lo tanto, aquellas personas podían volver a la vida, convertirse en no muertos. Para responder a esta pregunta tenemos que partir de los dos elementos que componen la mitología vampírica, la sangre y la muerte. Casi nada. Teniendo presente la preocupación por la muerte, preocupación antiquísima, no es de extrañar que la figura del vampiro aparezca en todas las culturas, tanto antiguas como modernas, con algunas diferenciaciones, tal y como nos enseñan los libros. La creencia de que algunos muertos van a parar a algún lugar desde el que pueden volver a la vida es muy antigua. Los arqueólogos han encontrado una tabla de arcilla de la antigua Mesopotamia de más de 4000 años de antigüedad que contiene escrita la leyenda del descenso de la diosa guerrera Ishtar, conocida como Inanna por los sumerios, al país inmutable, una especie de inframundo. En escritura cuneiforme puede leerse: Guardián, abre tu puerta y entraré. Si no abres, la golpearé y romperé sus barrotes. Destruiré sus dinteles y candados. Haré levantar a los muertos de sus tumbas para que devoren a los que estén vivos. El antecedente más antiguo del vampirismo podría hundir sus raíces en una interpretación hebrea medieval del relato bíblico del Génesis, según la cual una mujer, debido a su actitud, se convirtió en un ser diabólico. Hablamos de Lilith, para algunos el primer vampiro de la historia. Lilith aparece en la Biblia, en el libro de Isaías, simplemente como un demonio femenino, derivado de la criatura maligna mesopotámica Lilitu. El folclore judío de la Edad Media interpretó que esa Lilith podría ser la primera mujer de Adán, anterior a Eva. Según esta tradición popular, Lilith se negó a someterse a Adán y por ello tuvo que abandonar el paraíso, adquiriendo connotaciones maléficas. Desde aquel momento fue acusada de succionar la sangre de los niños
consiguió convertirse en una mujer temida en la leyenda y es tildada de vampiresa. Aunque por aquellos entonces no existía la palabra vampiro, ni tampoco las modernas descripciones de los chupadores de sangre. Ese invento es muy posterior y tiene denominación de origen europea. Lejos de la frívola imagen actual del vampiro, la antropología nos habla de creencias muy arraigadas, de prácticas y rituales relacionados con la muerte. Desde antiguo, se creía que los cadáveres de los vampiros no se descomponen, sino que se conservan enteros y flexibles. El vampiro aristócrata de la literatura decimonónica no tiene nada que ver con los putrefactos vampiros campesinos que se temían y aún hoy se temen en países como Rumanía. Si hay un país que atrae miradas, que atrae la curiosidad, porque reúne la mayor cantidad de leyendas y de mitos vampíricos, ese país es Rumanía. ¿Qué tiene de especial Rumanía? Varios factores. Primero, su situación geográfica. Europa oriental, el fin de Europa. Al otro lado, tras aquellos bosques tenebrosos que también tienen que ver mucho su orografía, como son los Cárpatos y Transilvania, se esconde lo desconocido. ¿Qué ocurre? También hay personajes como Vlad Tepes que van a dar forma al mito, al terrorífico mito del vampiro, del no muerto. Eso hace que en el folclore aparezca una serie de rituales relacionados con la muerte. ¿Por qué? Porque hay muchas malas muertes. Es decir, imaginemos que un niño que no es bautizado y fallece se puede convertir en vampiro. Una mujer embarazada que es observada por un vampiro, aquel niño se convierte en vampiro. También. Un niño que haya nacido rodeado de la placenta también se puede convertir en vampiro. Es increíble. Los suicidas, etc. ¿Qué ocurre? Se crean una serie de rituales. Y uno de los rituales, ¿vale?, más conocidos, sobre todo en aquellas tierras, es en el momento que fallece alguien, cuando es extraído de aquella casa para llevarlo a una zona especial dentro de los cementerios donde se van a enterrar a estas personas, se extrae por la ventana, se entabla la ventana se rodea con ajos para protegernos de los vampiros. Se plantan rosales silvestres, se esparcen semillas. ¿Por qué? Porque los vampiros son obsesivos y si entran en la casa se van a entretener en encontrar aquellas semillas. Qué curioso, o sea, esas tablas en la ventana impiden que el vampiro Vuelva a entrar en casa, el muerto resucitado con forma de vampiro, entre de nuevo en su casa. Y si entra, se va a distraer. Y luego, además, aquellos vampiros cuando eran enterrados, mayoritariamente eran enterrados boca abajo. Por si volvieran a la vida, no encontraran la salida, escarbaran hacia abajo. Incluso, hace unos años, hay casos de personas que han fallecido y creyéndose que han sido vampirizadas, su cuerpo ha sido ritualizado. Pues hay ciertas enfermedades que, si bien no son el origen, según parece, del mito de los vampiros, sí que refuerzan esta leyenda porque se asocian a ellos. Tú, como médico, ¿qué nos puedes decir sobre estos males? Que mejor lo explica, que es la porfiria. Son enfermedades de la sangre, son aquellas enfermedades que tienen alterado la síntesis de una proteína que se encarga de transportar la hemoglobina, con lo cual es personas que tienen anemia, que tienen una especial apetencia por el hierro, por la sangre, y que además tienen manifestaciones cutáneas, tienen muchísima sensibilidad a la radiación ultravioleta, cada vez que toman el sol les producen cicatrices, retracciones labiales, por lo cual la apariencia es una apariencia muy rara, con unos dientes muy grandes, incisivos muy grandes, que realmente no lo tienen. Al retraerse las encías, el diente parece mayor de lo que es. Eso es. Y que además tienen lesiones cutáneas, con lo cual salen por la noche. Claro, para que nadie les vea, porque tiene un aspecto... Para que nadie les vea y porque el sol les produce muchísima alteración daño a nivel cutáneo. Es curioso lo que dices, porque si además hablamos de la sangre, una de las claves del mito del vampiro es la sangre. Claro. Y precisamente la sangre, esa fuerza vital, esa energía que se absorbe, los vampiros creían que al beber sangre, ¿verdad?, de las víctimas, iban a incorporar a su propia sangre la vitalidad. Esto médicamente... Eso médicamente no tiene explicación. Si bebiéramos sangre, cosa que no te aconsejo, beber sangre, vale, no te produciría nada. La sangre no pasaría al torrente circulatorio y la sangre la eliminaríamos con las deposiciones, con las heces, con lo cual no tiene ninguna validez desde el punto de vista científico. Otra cosa es la apetencia que podían tener y la segunda, la anemia. La anemia produce palidez, esa característica blancura que se asocia también con el mito del vampirismo y que lo vemos en muchas películas actuales. Esto es buenísimo. Y si además unimos otra cosa, que es
que, como tú nos contabas, los familiares de los vampiros, cuando habían visto que la actividad de su familiar ya fallecido parecía indicar que había estado merodeando y devorando víctimas, lo que hacían era desenterrar al cadáver para ver si se había convertido en un vampiro, y decían que el vampiro supuesto, ¿verdad? El vampiro supuesto había comido, tenía la tripa llena, tenía los dientes largos, tenía las uñas largas e incluso parecía tener restos de líquidos que podían sensarle cerca de la boca. ¿Esto tiene explicación? Tiene explicación, pero no con el vampiro, tiene explicación científica. Es decir, síntomas de la putrefacción. Se acumulan gases, se hincha el abdomen, si clavamos una estaca va a salir el aire, va a salir un pitido, un silbido, que era lo que veían precisamente ellos. Las uñas no crecen, el pelo tampoco, los tejidos se mueren. Ni los dientes. Ni los dientes tampoco. ¿Qué es lo que sucede? Que si en una epidemia enterramos a personas vivas dentro de la tumba que están a punto de morirse, podían intentar rasgar los ataúdes, quedarían las marcas, y sí que veríamos como las uñas que habían crecido o aspectos de alteraciones de rasgados, de heridas. Vale. ¿Y lo del líquido cerca de la boca? ¿Cómo podemos...? Por lo mismo, los gases lo que pueden hacer es el contenido del estómago, haría que subiera el líquido y salía por las fosas nasales. Dado que los vampiros son criaturas malignas, el ser humano se las ingenió desde siempre para intentar combatirlos. Aquí tengo una serie de objetos que lo que buscaban era ahuyentar a esos vampiros de nuestro entorno. Agua bendita, importante para alejar a los vampiros, junto con el crucifijo, por supuesto. Y otro de los elementos que aparece en la literatura y en el cine es el ajo. Tengamos en cuenta que Dios representa la luz y lo luminoso contra los vampiros, que representan la noche y la oscuridad. Dios combate a los vampiros con su luz. De ahí que el agua bendita y el crucifijo tengan todo el sentido del mundo. Pero, ¿y el ajo? Hay un elemento crucial en la lucha contra los vampiros, el ajo. Desde tiempos remotos se le dota de poderes sobrenaturales, poderes curativos. Además, hay una particularidad que los aldeanos y pueblerinos de ciertas épocas le podían atribuir, la posibilidad de luchar contra los vampiros. ¿Por qué? Por una razón muy interesante. Los alquimistas quemaban arsénico en algunas de sus fórmulas. El olor que se desprendía era muy parecido al de los ajos. Por lo tanto, ajos y la posibilidad de vencer a los vampiros están muy unidas desde la antigüedad. Cuando se trata de acabar con el vampiro para siempre, encontramos en la literatura un instrumento clásico, la estaca. Hoy sabemos, gracias a las excavaciones arqueológicas de un grupo de expertos, que las estacas sí se utilizaron contra supuestos vampiros, aunque no como siempre hemos imaginado y no como nos ha enseñado el cine. Lejos de lo que podríamos pensar de que las estacas servían para matar a los vampiros y alejarlos, por tanto, del horizonte, pues realmente las estacas para lo que se utilizaban era para inmovilizar al vampiro una vez muerto, cuando ya estaba en el ataúd. En Bulgaria, en la costa del Mar Negro, se han encontrado necrópolis donde hasta época contemporánea aparecen esqueletos que fueron retenidos a través de estacas colocadas debajo de las calaveras o en la zona del pecho. Y el objetivo es que no volvieran a buscar lo que era suyo cuando se hiciera de noche. La sangre, líquido de gran poder simbólico desde la prehistoria, representa la energía y la fuerza vital. La sangre contiene la vida, en la sangre reside la vida, es el vehículo mismo de la vida. Por eso los vampiros románticos de las leyendas la buscan y la acechan para intentar evitar envejecer. Pero, ¿tiene sentido poder rejuvenecer gracias a la sangre de personas jóvenes? La sangre se ha asociado con el poder vital y han sido muchos los intentos a lo largo de la historia de apropiarse de la salud de un joven a través de captar su sangre. En el siglo XV, el alquimista alemán Libavius lo intentó conectando las arterias de un chico con un señor mayor. No sabemos el resultado, pero el procedimiento se describió como la fuente de la juventud. Existe un animal que a partir de cierto momento simbolizó la criatura de la noche en la que se transformaban los vampiros cuando querían desplazarse, el murciélago. Y lo más curioso de todo es que hay algunos que sí se alimentan realmente de sangre y son mamíferos, como nosotros. La mayoría de los murciélagos son insectívoros. Tenemos además algunos murciélagos que cazan vertebrados, muy poquitos. Cazan pequeñas iguanas, pajaritos, aves.
Y luego está el raro de todo este grupo. Los más raros y los más peculiares son los vampiros, los murciélagos hematófagos, que se alimentan de sangre. Los murciélagos vampiros son muy pocas especies, de las 1300 solo hay 3 que se alimenten de sangre, pero les han dado la fama a todos los demás, ¿no? Bueno, pues estos animales tienen adaptaciones peculiares. Una de ellas es que tienen 2 incisivos muy largos, dirigidos hacia adelante, aquí, que les permiten acercarse a la piel del huésped y hacer un pequeño corte, sangrar y entonces lamer la sangre. Además de eso, tienen en la nariz es chata, como la de un cerdo, y tiene ahí unos receptores de infrarrojos que les permiten detectar las zonas más cálidas, porque las zonas más cálidas emiten más infrarrojo. Entonces, dentro de la piel detectan qué zonas son más cálidas y esas son las zonas por donde pasa una vena o una arteria, con lo cual se dirigen a ella, cortan ahí y tienen sangre fácilmente, porque sangra con facilidad. Hay que añadir que la saliva tiene una proteína curiosa, la draculina se llama, que es un anticoagulante que además ha sido estudiado porque puede tener aplicaciones médicas para personas que tengan problemas de ictus y así. Y claro, este anticoagulante hace que mientras el murciélago esté lamiendo la parte mordida, la sangre sigue emanando y por tanto no tiene que succionar la sangre, sino solo lamerla, y eso hace que el huésped, por ejemplo, no se despierte. El huésped no se entera de que ha sido mordido y que está sangrando. Más o menos suelen tomar unos 20-25 centímetros cúbicos de sangre, medio vaso, diríamos, de agua, pues algo así. Toman sangre de mamíferos, Desmodus rotundus, y entre los mamíferos estamos nosotros, los humanos. Entonces también son capaces de morder a humanos y alimentarse de sangre de las personas. Y claro, se puede dar el hecho de que el alimentarse de sangre de noche, volando, siendo muy oscuros, porque son casi negros, son unos animales pardos, pero con las alas muy oscuras, pues claro, esto puede alimentar leyendas y todas estas historias truculentas que se cuentan de vampiros, historias un poco extrañas, ¿no? Y bueno, hay que recalcar que las leyendas que se cuentan de personas atacadas por murciélagos y así, que a veces surgen en las películas o en los libros, son totalmente falsas, no tienen justificación. También hay vampiros de otra clase, sedientos de sangre, pero que no salieron de la tumba ni surcan los cielos. El vampiro de Düsseldorf en Alemania, Bertrand el sargento muerte francés o John George Haig el vampiro de Londres. Son humanos, psicópatas asesinos que por disfrutar con la sangre de sus víctimas, torturando y matando, recibieron el nombre de vampiros, quizá para dar a entender que no son como nosotros, que están más próximos a las bestias que a las personas. Lejos de toda crueldad, la estética del vampiro tiene, hoy en día, adeptos que incluso se agrupan y celebran rituales. Creer en los vampiros es algo totalmente irracional. La realidad es que cuando indagas siempre encuentras la razón en el porqué de esa superstición. Pero en la actualidad, en la ciudad de Barcelona, como en otras ciudades europeas, Madrid, Turín, París, hay sectas de vampiros. Sectas que realmente realizan rituales vampíricos, donde consumen sangre humana que ellos mismos donan, ¿vale? Que forman parte de este grupo, estructuras piramidales. Algunos idolatran a Lord Byron, vampiro por antonomasia literario, porque tenemos que entender que el vampirismo que nosotros conocemos es un vampiro de seducción. No es el vampiro del no muerto, de ese ser lleno de pústulas o de ese asesino psico-killer. Realmente es un vampiro seductor. Las características que tenemos literarias del Drácula, del vampiro de Polidori, ¿de acuerdo? Incluso Carmila de Sheridan Le Fou, ¿de acuerdo? Todo ese contexto es el que va a dar a que estas sociedades vampíricas actuales idolatren el vampirismo. La figura del vampiro en la ficción actual, tanto en las series como en la literatura, como en las películas, tiene claras diferencias con respecto a los vampiros tradicionales. Como podemos ver aquí en la representación de Edward Cullen de la saga Crepúsculo, podemos ver a un vampiro que es completamente atractivo, tiene rasgos masculinizados, tiene un color de tez pálida correspondiente a la figura del vampiro, pero que se le atribuye como un carácter que le hace incluso interesante, y además podemos ver en las películas de ciencia ficción, como por ejemplo Underworld, Blade o esta misma película, que estos vampiros tienen poderes sobrenaturales, tienen una capacidad de dar grandes saltos, una gran agilidad,
super fuerza e incluso capacidades intelectuales que les hacen realmente poderosos. Desde este punto de vista, a cualquier joven o a cualquier persona que vea estas películas de ciencia ficción le gustaría que le mordiera un vampiro para convertirse en algo así. Podríamos decir que serían los influencers de esta época dentro del mundo de las criaturas mitológicas. Sin embargo, estas criaturas no tienen nada que ver con respecto al vampiro tradicional. El vampiro tradicional, no olvidemos que es un ser que ha vuelto a la vida, es decir, es un no muerto. Además de eso, podemos ver que tiene bastante mala pinta, un aspecto enfermizo y que no tiene el mismo atractivo que los vampiros de la ciencia ficción actual, y mucho menos los mismos poderes. También algo característico que atribuiríamos a los vampiros como tal, como seres ficticios, es la capacidad que tienen para contagiar a otros seres y de esa manera poder de algún modo reproducirse o expandir dicha enfermedad tal y como sería, por ejemplo, el contagio de un virus. Vampiros seductores y atractivos, un puro invento de la pluma de sus escritores. No tienen nada que ver con los vampiros que se temían antaño, cadáveres en descomposición de campesinos vestidos con harape. Los primeros fueron resultado de la imaginación de los escritores y de su intención comercial, mientras que los segundos fueron el producto de la ignorancia y de la superstición. Y es que los vampiros sobrenaturales no existen ni existieron nunca, pero su mito es casi universal, como universal es el miedo a la muerte y el terror atávico a que los no muertos, que ya no deberían estar entre nosotros, regresen de su tumba.